Peregrinos de Cristo presenta, custodios de la verdad, fieles a la revelación, magisterio, doctrina y tradición. Con Juan Pablo Tobón Zapata. Somos peregrinos de Cristo. Un cordial saludo, peregrinos de Cristo. Para mí es un placer poderlos acompañar nuevamente en este espacio que titula como Custodios de la Verdad. Dentro de los diferentes programas que como peregrinos de Cristo, como comunidad, deseamos seguir llevando a cabo para profundizar en aspectos de la fe que se encuentran íntimamente relacionados con la historia, con la filosofía, con la antropología, con la misma ciencia. Y esa es la intención que siempre nos reúne para poder profundizar respecto a la doctrina de la Iglesia, respecto a la fe que vivimos y profesamos, en relación con las diferentes problemáticas o temáticas también que se han gestado a través de la historia. Hoy vamos a tratar, diré yo, muy por encima, el tema de los concilios ecuménicos, porque centrarnos en cada uno de ellos implicaría horas de estudio, de contemplación también, de cada uno de los elementos que componen, de cada uno de esos elementos que constituyen los concilios ecuménicos, desde lo histórico hasta las cuestiones fundamentales que trataron en cada uno de ellos. Sin embargo, en esta primera parte voy a hacer un esbozo ligero, una síntesis de aquellos que considero que marcaron un hito en la historia de la Iglesia y en la historia también de la doctrina católica. Luego me centraré en los aspectos filosóficos de cada uno de estos concilios y por último tocaré un tema, un anexo que considero fundamental porque la mayoría de estos concilios ecuménicos, sobre todo los que están relacionados con la persona de Cristo, parten de unas filosofías que hasta el día de hoy siguen siendo tema de debate en la Iglesia, por más consenso que haya. Nos ponemos en presencia del Señor para que nos permita ahondar con profundidad, pero también con espíritu, que sonde nuestro corazón, nuestra mente, que nos permita utilizar las palabras propicias y abra nuestro entendimiento, para que al comprender y entender los pilares de nuestra fe, podamos al mismo tiempo compartirla con mayor ahínco, con mayor ímpetu con los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Voy a titular este encuentro de reflexión y de formación como los concilios ecuménicos, hitos de la fe. Vamos a definir primeramente qué es un concilio. Un concilio es una asamblea de obispos convocada para discernir, definir o aclarar cuestiones doctrinales, disciplinarias o pastorales también, que afectan a toda la Iglesia. En cierta medida, este encuentro de obispos o reunión de obispos convocada para discernir, definir o aclarar cuestiones ya sean de doctrina, cuestiones de disciplina moral, de la vida cristiana o incluso cuestiones pastorales, son convocados principalmente por el sumo pontífice, por el Papa. Ahora, hay una dimensión
que tenemos que tener muy clara, y es la esencia de esa convocatoria o la esencia que mantiene firme la legitimidad de los concilios en unión al Papa. Y es que la Iglesia entiende que la verdad revelada por Cristo es inmutable, pero la comprensión humana de esa verdad puede desarrollarse y precisarse a través de la historia, de los contextos y de las circunstancias particulares de cada época. Entonces, los concilios surgen normalmente en momentos de crisis, ya sea doctrinal o de crisis cultural, social, incluso antropológica. Encontramos muchos concilios a lo largo de la historia de la Iglesia, comenzando por aquel que se considera para muchos el primer concilio de gran envergadura, de gran peso en la historia de la Iglesia, que fue el Concilio de Jerusalén. Allí donde Pablo fue convocado también en presencia de la comunidad de Jerusalén, para tratar el tema de si los conversos que no provenían del pueblo judío debían ser circuncidados o no. Ahora bien, los concilios tienen una metodología que la voy a sintetizar bajo el método dialéctico de Martin Heidegger. La dialéctica de Hegel. Había mencionado Martin Heidegger erróneamente. Me dejé llevar por la emoción. La dialéctica hegeliana, que también es retomada por el materialismo histórico en Karl Marx, pero con consecuencias prácticas muy distintas. Y el tema de los concilios podríamos delimitarlos bajo esta siguiente estructura: la tesis, que sería la doctrina recibida, aquella idea principal que se proclama y de la que se tiene creencia; la antítesis, que es la interpretación considerada errónea o insuficiente por el grupo de obispos y miembros de personas que se reúnen en torno a la figura del concilio para debatir justamente esa idea primordial; y una síntesis, que es lo que nosotros conocemos como la definición conciliar. Debido a la persecución de los cristianos y a que la Iglesia en los primeros 300 años, podríamos decirlo así, tenía diferentes rostros que aún no se habían sintetizado bajo la unidad de algunos criterios específicos, sino que cada comunidad respondía a sus circunstancias particulares. Con el tiempo hubo diferentes interpretaciones, incluso teológicas, de la persona de Cristo, del mensaje apostólico, de la vivencia de los sacramentos, de la relación de María como madre en la carne de Jesús, pero que también lo vamos a ver en el transcurso de esta conferencia, y es el hecho de María como madre de Dios, que también fue algo de profundo debate y una cuestión teológica que también tuvo sus detractores. Entonces, debido a esta circunstancia, fue que después del año 313, en medio de tanta dispersión de los cristianos por la persecución, ante la carencia de una estructura sistematizada teológicamente hablando, y bajo el acompañamiento del emperador de la época y del papa de la época, se convoca a lo que podríamos llamar el primer concilio ecuménico propiamente hablando. Es porque aquí hay una convocatoria, un llamado universal desde los confines de aquel mundo conocido
sobre el que el Imperio Romano todavía llevaba o detentaba su poder. El cristianismo acababa de ser legalizado por el emperador Constantino I y surge en medio de este contexto una de las controversias teológicas fuertes de la época, que fue la controversia arriana de Arriano. La tesis era que Cristo es verdaderamente Dios, pero Arrio sostenía que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Cristo es la primera criatura de Dios y no posee la misma naturaleza divina del Padre. Esto mencionaba Arriano. Y aquí hay una cuestión teológica profunda. Y entonces, ¿qué es Cristo? ¿Es Dios por naturaleza o por participación? El concilio proclama que Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero. Es engendrado, no fue creado, y que es de la misma naturaleza del Padre, es decir, consubstancial al Padre. Y aquí utilizamos un término griego que es la homoousios o homoousia, que es de la misma sustancia, que se convierte en un núcleo de la cristología, que es de la misma naturaleza del Padre. Sin el Concilio de Nicea, la redención pierde su fundamento, porque la Iglesia considera, y en su fundamento teológico, que solo Dios puede salvar plenamente al hombre. Si Cristo es una criatura que no es de la misma naturaleza del Padre, entonces la redención queda limitada o imposibilitada. En Éfeso, otro concilio, hacia el año 431, se toca una situación también, y fue la controversia que gira alrededor de la identidad de Cristo. Cristo es una sola persona divina, esa sería la idea. Pero aparece Nestorio, que afirmaba una separación demasiado fuerte entre la humanidad y la divinidad de Cristo, como si se opusieran las dos naturalezas de Cristo en su sola persona. Por ello rechazaba llamar a María Madre de Dios o Theotokos, Madre de Dios. Y aquí volvemos a tocar la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Hay una sola persona en Jesús o sus dos naturalezas son dos sujetos distintos en esa persona? La síntesis del Concilio de Éfeso es: Cristo posee naturaleza divina, pero también posee naturaleza humana. Pero ambas están unidas en una sola persona. Por eso María puede ser llamada Madre de Dios, no porque ella sea el origen de la divinidad, sino porque engendra a la persona, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios hecho hombre. La doctrina mariana entonces protege la doctrina cristológica. No se proclama un dogma mariano simplemente para exaltar la figura de María. Se proclama un dogma mariano para esclarecer un aspecto fundamental de la cristología. En ese sentido, los primeros concilios ecuménicos giraron en torno a la identidad de Cristo, a la persona de Cristo, a su naturaleza. Si en él había o no dos voluntades opuestas, si era solo hombre, si era solo Dios, ¿cómo podría concebirse que aquel que es totalmente trascendente, omnipotente y todopoderoso, pudiese hacerse vulnerable y frágil como el ser humano? Ya más adelante trabajaremos eso. Lo mismo la relación de María con la segunda persona de la Santísima Trinidad, con el Hijo, para poderse llamar Madre de Dios. Como lo mencioné, no por ser madre u origen de la divinidad, como si fuera anterior a Dios,
sino por ser madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es consustancial al Padre, es decir, de la misma naturaleza del Padre y por lo tanto es Dios. Todos estos concilios fueron convocados para propiciar la unidad. No obstante, cuando se proclamaba que había una controversia o una doctrina errónea en la heterodoxia, se asumía en la práctica que quedaban excluidos de la comunión de la Iglesia y por lo tanto se generó división también entre los cristianos. De aquí saltamos al Concilio de Trento entre 1545 y 1563, un concilio bastante largo también debido a las circunstancias históricas de la época y a la misma división que había ad intra de la Iglesia. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero, cuestiona aspectos centrales de la doctrina y de la disciplina católica. Y en ese sentido entonces surge lo que llamamos la Contrarreforma, principalmente guiada por las proclamaciones tridentinas en el Concilio de Trento, pero también por grandes humanistas, santos y pensadores cristianos católicos de la época. La tesis es la siguiente: la idea central que se defiende, la fe, los sacramentos, la tradición y la autoridad de la Iglesia. Pero Martín Lutero, con los principios de la Reforma, considera que la autoridad se encuentra principalmente en la sola Escritura, es decir, en las Sagradas Escrituras, en la sola fide, solamente en la fe, en las Escrituras, en la fe, es decir, en la confesión de que Cristo es Señor y dueño de la vida, el Salvador, el rechazo de varios sacramentos, por considerárseles más interpretación del magisterio que un fundamento bíblico específico directo. Además, también Martín Lutero hace negación de ciertas prácticas tradicionales. No podemos ser tampoco ingenuos en creer que todas estas críticas, de las cuales Martín Lutero fue abanderado de ello, no están fundamentadas en circunstancias particulares, porque también había desvíos y malinterpretaciones de la doctrina en la Iglesia propias de la circunstancia histórica y de los lugares donde también Martín Lutero pudo estar, que desde allí siente indignación frente a tergiversaciones también del Evangelio que se pudieron hacer en aquella época. Pero aquí hay una cuestión ontológica, es decir, algo que toca el ser, la esencia de la Iglesia, y es que cómo actúa la gracia de Dios en el hombre. Si el hombre se salva solamente a través de la fe, o debe estar acompañado de las obras. Si la autoridad de la Iglesia tiene fundamento sobre la salvación del género humano también, como administradora de la gracia. Si los sacramentos todos son válidos. Entonces, ahí estamos mirando el modus operandi de la gracia. Cómo se manifiesta la gracia en el hombre. Trento enseña que la escritura y la tradición de la Iglesia forman un único depósito de la fe. Y el magisterio aquí es quien proclama esa unicidad entre escritura, tradición y magisterio. Habla de que la justificación es obra de la gracia, es decir, somos justificados por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, pero el hombre coopera libremente con esa gracia. Nadie está obligado a asumir esa gracia si no la quiere hacer visible en sus obras.
se reafirma la existencia de los sacramentos, configurándolos como los 7 sacramentos que conocemos hoy en día. De ahí que Trento define la identidad católica de la modernidad, como nos concebimos en la actualidad sistemáticamente, en la teología, en la vivencia de los sacramentos y en el orden jerárquico también de la Iglesia. No es que antes no se vivieran los 7 sacramentos, pero aquí se sistematizan teológicamente y se les da una estructura específica. El Vaticano II, desde 1962 a 1965, la Iglesia entra en diálogo con el mundo moderno, con la modernidad. No menciona aquí el Concilio Vaticano I porque no fue un concilio en el que se trató demasiadas situaciones, giró sobre todo en torno a la infalibilidad papal. Pero en este momento es el Concilio Vaticano II el que está vigente y rige en normativas, en cuestiones pastorales, litúrgicas y disciplinarias, el quehacer de la Iglesia en la actualidad. El Concilio Vaticano II surge también de una crisis, y es que la humanidad había acabado de pasar 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, así como también las consecuencias de la Guerra Fría, la depresión del 29, entre otros acontecimientos históricos, la secularización creciente del mundo moderno, los avances científicos, la globalización cultural y tantas situaciones que pusieron la religión, la fe, incluso la misma existencia de Dios en duda, lo que llevó a la Iglesia a entrar en un nuevo lenguaje, en una nueva dinámica. Y esta necesidad la atisbó, la vislumbró el Papa Juan XXIII, quien convoca el concilio, pero lo finaliza Pablo VI porque durante el tiempo del concilio fallece el Papa Juan XXIII. La tesis es que la Iglesia posee la verdad revelada por Cristo. Esto lo defiende el concilio. Pero hay 2 riesgos opuestos que podemos tener respecto a esa verdad revelada por Cristo. La primera es el integrismo, negarse a dialogar con la modernidad, condenar a la modernidad, como sucedió también en otros momentos de la historia, también en el Concilio Vaticano I. También algunos papas la condenaron, ciertamente por algunos efectos negativos que son evidentes en la actualidad, pero que también nos pueden cerrar a entrar en diálogo con aquello que el Señor quiere hacer que nosotros descubramos como lugares teológicos y presencia de Él en medio de toda su creación y de la historia. Pero también puede ocurrir otro riesgo, y es el modernismo radical, diluir la doctrina, relativizarla hasta tal punto para adaptarse a cualquier lenguaje o circunstancia particular que termine por anular su propia esencia. En este sentido, la Iglesia es cautelosa, entra en diálogo, modifica ciertas estructuras, pero su esencia debe permanecer. Y aquí hay una cuestión a profundizar, y es la pregunta por qué es la Iglesia, una institución cerrada o un misterio vivo que evangeliza al mundo. El concilio sintetiza diciendo lo siguiente: debe haber una renovación pastoral continua, la Iglesia siempre en reforma, participación más activa de los fieles. No es que antes no participaran, pero ahora se procura que el laicado participe de otros escenarios que antes no podían participar en la vida de la Iglesia. Hay un diálogo ecuménico. Este concilio sí que tiene ese factor, porque se llaman a científicos, se llaman a creyentes de otras denominaciones cristianas, de otras religiones, sin necesidad de tener que afectar los dogmas definidos anteriormente. Pero resulta que en medio de todo esto hay una problemática, y es el sedevacantismo. ¿Y qué es esto? Es una corriente que sostiene que la sede de Pedro, es decir, la sede del Papa, está vacante,
porque los papas posteriores al Vaticano II habrían enseñado errores incompatibles con la fe católica. Los principales representantes de estos movimientos son grupos tradicionalistas surgidos especialmente después de la reforma litúrgica de 1969. Ellos sostienen que el Vaticano II contiene errores doctrinales, que el Novus Ordo, es decir, el nuevo orden, representa una ruptura con la tradición de la Iglesia y que un papa hereje no puede ser papa. Se critica el Vaticano II específicamente por la libertad religiosa, por el ecumenismo, por las relaciones con otras religiones y por la reforma litúrgica. Pero Roma responde diciendo que la posición oficial de la Iglesia es que el Vaticano II fue un concilio legítimo. No se encargó de definir nuevos dogmas, pero debe interpretarse en continuidad con la tradición de la Iglesia. Esta posición fue desarrollada especialmente por Benedicto XVI mediante la llamada hermenéutica de la continuidad, es decir, todo se interpreta a través de la continuidad. Ahora, el Novus Ordo y la misa tradicional, el Vetus Ordo, es decir, el viejo, digámoslo, entre comillas, el viejo orden o la vieja tradición, en la que la misa codificada después de Trento y utilizada universalmente hasta el siglo XX, conocida como la misa en latino misa tridentina, y el Novus Ordo tienen ciertas diferencias que algunos todavía consideran que se cometió un atropello con ello, y es que el Novus Ordo, promulgado por Pablo VI en 1969, tiene unas características: uso de lenguas vernáculas, mayor participación de la asamblea y reformas rituales. Y aquí viene la pregunta: ¿fue un problema de esencia o de forma lo que se dio en el Concilio Vaticano II? La posición tradicionalista moderada dice que la reforma modificó profundamente la forma, pero la esencia sacramental permanece intacta. Incluso el dogma permanece intacto. Mismo sacrificio eucarístico, misma presencia real de Cristo, misma sucesión apostólica. Pero la discusión se considera principalmente en cuanto a la liturgia, a la hermenéutica, cómo interpretamos esto y a cómo se vive la pastoral, más que una negación de los dogmas fundamentales. En este sentido, los grandes concilios muestran un patrón constante. Nicea, ¿quién es Cristo? Éfeso, cómo se unen humanidad y divinidad en una misma persona. Trento, cómo actúa la gracia y cuál es la autoridad de la Iglesia. El Vaticano II, cómo anunciar la misma fe en el mundo moderno. Y la tensión entre tradición y renovación ha acompañado siempre a la Iglesia. Los debates contemporáneos sobre Vaticano II, el Novus Ordo y el sedevacantismo no giran principalmente sobre la existencia de nuevos dogmas, sino sobre cómo interpretar y transmitir la misma fe, la fe apostólica, en contextos históricos distintos. Una lectura rigurosa exige distinguir cuidadosamente entre cambios de forma y desarrollos doctrinales legítimos y posibles rupturas reales, evitando tanto el rechazo absoluto de la tradición como la idea de que toda novedad constituye una traición a la fe. Ojo con eso. Ahora, rápidamente en los próximos 10 minutos procuraré mencionar las cuestiones filosóficas y teológicas más profundas de estos concilios. Nicea en el año 325 es la divinidad de Cristo. Hay un trasfondo filosófico y un problema teológico. La controversia arriana no fue simplemente una disputa bíblica, estaba profundamente influenciada por el pensamiento griego, pensamiento helenístico, y la filosofía platónica y neoplatónica concebía una jerarquía del ser, el uno o principio supremo, los seres intermedios y el mundo material. Para muchos pensadores de la época resultaba difícil aceptar que el Dios absolutamente trascendente pudiera entrar directamente en el mundo.
Arrio intenta resolver este problema afirmando que Cristo es un ser intermedio entre Dios y la creación. Y aquí hay un problema de esencia del ser, algo ontológico. ¿Cómo puede Dios ser absolutamente uno y al mismo tiempo existir Padre e Hijo? Aquí ya empieza a clarificarse la doctrina sobre la Trinidad. Y la mentalidad griega tendía a pensar que o existe una única sustancia o existen dos seres distintos. Nicea introduce una síntesis revolucionaria. Cristo posee la misma esencia divina del Padre sin destruir la unidad de Dios, y esto obliga a transformar categorías filosóficas heredadas del pensamiento helenístico. Por primera vez el cristianismo toma conceptos griegos como ousia, esencia, e hipóstasis, la subsistencia de esa unidad, y lo redefine a partir de la revelación. Ahora vámonos para Éfeso en el 431 y es la cuestión de María como Madre de Dios. El trasfondo filosófico es que la filosofía griega clásica estaba marcada por una fuerte separación entre lo espiritual y lo material. Desde Platón existía la tendencia a considerar la materia como inferior respecto al mundo inteligible, el mundo material, el mundo sensible. Para muchos pensadores resulta difícil aceptar que Dios pudiera asumir auténticamente una naturaleza humana. Entonces, ¿cómo pueden coexistir en Cristo la infinitud divina y la limitación humana? Nestorio, el nestorianismo, enfatizó tanto la diferencia entre ambas naturalezas que termina acercándose a la idea de dos sujetos distintos. Enfatiza tanto la división o la separación entre esas dos naturalezas, entre la humana y la divina, que pareciera que hubiesen dos sujetos en un mismo cuerpo. La filosofía helenista tendía a pensar que lo perfecto no puede mezclarse con lo imperfecto, y el cristianismo responde afirmando algo escandaloso para la mentalidad griega: Dios entra realmente en la historia sin dejar de ser Dios. Y aquí hay una importancia. Éfeso representa una crítica radical al dualismo platónico. La encarnación deja de ser una apariencia y se convierte en una verdad fundamental, la unión entre Dios y la humanidad. Ojo que cuando digo el pensamiento griego no hablo de todo el pensamiento griego, sino sobre todo el pensamiento platónico y neoplatónico. Calcedonia en el 451, la definición clásica de Cristo. Aunque no aparece en lo que ahorita mencioné directamente, es casi imposible entender Éfeso sin Calcedonia, porque después de Éfeso surge la reacción contraria. Si Cristo es una sola persona, posee entonces una sola naturaleza. La cuestión del monofisismo. La humanidad sería absorbida por la divinidad. A lo que el Concilio de Calcedonia llega a la siguiente síntesis: Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, en dos naturalezas, sin confusión, sin mezcla, sin división, sin separación. Esta definición sigue siendo uno de los mayores logros de la metafísica cristiana. Ahora, Trento. El trasfondo es que la reforma ocurre en el contexto del Renacimiento y del surgimiento del nominalismo. El nominalismo medieval, representado por pensadores como Guillermo de Ockham, sostenían que los universales no poseen una realidad objetiva. Lo individual prima sobre lo universal, y esta perspectiva favorece una visión más individual de la fe. Consecuencias teológicas: se debilita la noción medieval de iglesia como cuerpo orgánico y de los sacramentos como mediaciones objetivas. La relación con Dios pasa a entenderse cada vez más desde la experiencia personal. Y aquí hay un problema. Entonces, ¿cómo actúa la gracia? ¿Transforma realmente al ser humano o simplemente Dios lo declara justo?
y el debate de Lutero enfatiza la justificación extrínseca. Es decir, Trento insiste respecto a lo que Martín Lutero menciona, una justificación que viene de fuera, en una transformación real del sujeto por la gracia. Y aquí hay una influencia aristotélica. La respuesta católica conserva gran parte del realismo metafísico heredado de Aristóteles y de Tomás de Aquino. La unidad entre materia y forma. En el Vaticano II la Iglesia en el mundo moderno tiene también su trasfondo. Su trasfondo es que en el siglo XX está marcado por nuevas corrientes filosóficas. El positivismo, que sostiene que solo es válido aquello que puede verificarse empíricamente. El existencialismo, muy relacionado también con el pensamiento del nominalismo. No porque posean la misma comprensión del mundo, pero sí porque enfatizan la individualidad, y el existencialismo especialmente hablan de la subjetividad representada en figuras como Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, que se centran en la libertad, en la historicidad y en la experiencia humana concreta y particular. La fenomenología también. La fenomenología sostiene que las cosas o la existencia, la realidad, está mediada por cómo éstas se presentan a la conciencia, cómo el fenómeno, lo que acontece, es interpretado y mediado también por el sujeto que las vive, llegando a la conclusión de que no conocemos la realidad en sí misma, sino como ésta llega a nosotros, como se presenta a nosotros. Aquí hay un problema. ¿Cómo puede la Iglesia proclamar una verdad absoluta en una cultura que enfatiza la subjetividad, la historicidad y el pluralismo? Ya habíamos mencionado los dos peligros: reducir la tradición a fórmulas históricas inmutables, que es el integrismo, o el historicismo, que es pensar que toda doctrina cambia con la cultura. Tampoco. Aquí hay una síntesis: la permanencia de la verdad revelada y la necesidad de expresarla con nuevos lenguajes. Respecto al sedevacantismo, la cuestión filosófica es que muchas veces el debate se presenta únicamente como una discusión litúrgica. Sin embargo, en el fondo existe una disputa filosófica sobre la naturaleza de la tradición. La visión clásica, inspirada en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, dicen que la sustancia permanece aunque algunos accidentes del ser cambien. Desde esa perspectiva puede cambiar la lengua de la misa, puede cambiar la disciplina, puede cambiar la pastoral, sin cambiar la esencia de la fe. Pero también hay una visión rupturista tradicionalista, y es que algunos sectores interpretan que ciertos cambios accidentales son signos de una alteración sustancial. Por ello consideran que el Vaticano II habría roto con la tradición de la Iglesia. Benedicto XVI intenta resolver el problema mediante una distinción filosófica fundamental. La Iglesia es un sujeto histórico que permanece idéntico a sí mismo a través del tiempo. Cambia las expresiones, pero permanece la sustancia. Ahora, como último tema, rápidamente, yo sé que es mucha información, vamos a tocar un punto central, y es que esa oposición entre materia y espíritu sigue haciéndose presente en el lenguaje de la Iglesia, de una u otra manera, y en la forma en cómo comprendemos la vivencia de la fe, especialmente en lo que respecta a la vida futura o a la resurrección. Este anexo puede servir como una reflexión final porque muestra que muchas tensiones filosóficas de los primeros siglos no han desaparecido completamente,
Una de las más persistentes es la tendencia al dualismo, especialmente cuando los cristianos imaginamos la vida eterna. La pregunta fundamental, ¿qué se salva? Cuando un cristiano piensa en el cielo, suele imaginar un alma inmortal, separada del cuerpo, viviendo eternamente con Dios. Sin embargo, esta imagen plantea una pregunta importante. ¿Es esa realmente la visión cristiana o es una influencia del pensamiento griego? Y aquí planteemos a Platón y el dualismo clásico. Platón concebía al ser humano como una unión accidental, no sustancial, entre alma espiritual e inmortal y un cuerpo material y corruptible. El cuerpo aquí aparece casi como una prisión. En diálogos como el Fedón, la muerte es vista como una liberación del alma. La salvación consiste esencialmente en abandonar el mundo material. En este sentido, la consecuencia es que la perfección humana se encuentra en la existencia puramente espiritual, cosa opuesta a la teología bíblica, en donde la antropología hebrea es muy distinta. El ser humano no es un alma atrapada en un cuerpo, es una unidad. La palabra hebrea nefesh no significa simplemente alma, sino persona viviente. Por ello, la esperanza bíblica no es escapar del cuerpo, sino la resurrección del cuerpo. La expectativa de Israel culmina en la convicción de que Dios restaurará integralmente al ser humano. San Agustín nos puede servir como ese paso entre el pensamiento hebreo y el pensamiento griego, y fue profundamente influenciado por el neoplatonismo. Gracias a esa influencia logró responder a muchas herejías de su tiempo. Sin embargo, algunos elementos platónicos permanecieron en su pensamiento. Aspectos como la superioridad del alma sobre el cuerpo, la interioridad espiritual, el ascenso del alma hacia Dios. Aspectos corregidos por el cristianismo. Agustín jamás acepta que el cuerpo sea malo. Afirma claramente que Dios creó el cuerpo es bueno y que habrá una resurrección final. No obstante, muchos cristianos posteriores conservaron más fácilmente el lenguaje platónico que la visión integral de la resurrección. Aristóteles aquí aparece como una alternativa al dualismo. Propone una comprensión distinta. Para él, el alma no es una sustancia encerrada dentro de un cuerpo, es el principio vital del cuerpo. Ambos constituyen una sola unidad. La relación no es la de un conductor dentro de un automóvil, es una unidad sustancial. La consecuencia es que la separación entre alma y cuerpo producida por la muerte es una situación anómala. La persona no alcanza su plenitud permaneciendo separada de su cuerpo. Santo Tomás de Aquino desarrolla esta visión aristotélica dentro del cristianismo y nos dice que el alma humana es la forma sustancial del cuerpo. Esto significa que no existen dos seres, uno corpóreo y uno espiritual. Existe una única persona. La muerte no es la liberación definitiva del alma. La muerte es una ruptura, una herida en la naturaleza humana. Por eso la salvación completa requiere la resurrección. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña simultáneamente dos verdades. Después de la muerte, el alma subsiste. Está en los numerales 1022 al 1023. Existe un juicio particular, el cielo, el purgatorio, el infierno, y que habrá una resurrección corporal al final de los tiempos. Numeral 988 al 1019. No solo sobrevivirá el alma, resucitará la persona completa. Punto clave de esto es que la doctrina católica no enseña que el destino definitivo del ser humano sea una existencia puramente espiritual. El estado definitivo es la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Esto se proclama cada domingo en el credo. El dualismo práctico dentro de la Iglesia, y aquí aparece una situación. Aunque doctrinalmente la Iglesia afirma la resurrección corporal, en la práctica muchos creyentes piensan de forma más platónica que bíblica. Por eso también las situaciones doctrinales y las divisiones que se presentaron en las primeras comunidades cristianas y en los primeros concilios.
Frecuentemente se escucha decirle a la gente, se escucha decir por parte de los fieles, cuando alguien muere que ya es un angelito, ahora es un espíritu en el cielo, o el cuerpo ya no importa. Sin embargo, los muertos no se convierten en ángeles, los seres humanos siguen siendo seres humanos y la esperanza final es la resurrección. Ya es un angelito, teológicamente no. Los ángeles son de una naturaleza distinta a la humana, son puramente espirituales. La persona fallecida sigue siendo una persona humana, llamada a la plenitud de la resurrección. Y ahora es un espíritu en el cielo. Esta afirmación es parcialmente correcta, a medias, porque la tradición católica sostiene que el alma subsiste después de la muerte. Sin embargo, esta situación es provisional. La meta definitiva no es ser un espíritu desencarnado, sino participar plenamente en la resurrección prometida por Cristo. Ahora, la cuestión de la corporeidad y de la encarnación, ahorita la vamos a mencionar. Ojo con la idea de que el cuerpo ya no importa. Esta afirmación contradice el corazón mismo del cristianismo. Si el cuerpo no importara, Dios no se habría encarnado. Cristo no habría resucitado corporalmente y no existiría la promesa de la resurrección universal. La encarnación y la resurrección son la negación más profunda de ese dualismo. Ahora, hay una paradoja. Muchas veces la catequesis popular enseña mucho o se enfatiza mucho en la resurrección del cuerpo y en la inmortalidad del alma. Y esa prioridad recuerda más a Platón que al Nuevo Testamento. Ahora el problema, ¿resucita la materia? ¿Cómo comprendemos la carne y el cuerpo? ¿Como materia? ¿O la corporeidad la comprendemos como la unidad de la persona? Aquí aparece una de las cuestiones más complejas de la teología actual. Cuando afirmamos la resurrección corporal surge inmediatamente una pregunta. ¿Qué significa exactamente que resucita el cuerpo? Si los cuerpos se descomponen y la materia cambia, incluso durante nuestra vida, ¿qué es exactamente lo que vuelve a la vida? Solemos pensar que cuerpo es igual al conjunto de partículas materiales. Sin embargo, la identidad personal parece depender de algo más profundo. Durante nuestra vida cambiamos continuamente de materia. Las células mueren, los tejidos se regeneran, los átomos son reemplazados y aún así seguimos siendo la misma persona. Esto sugiere que la identidad humana no puede reducirse simplemente a la materia física. Aquí el teólogo Andrés Torres Queiroga y su noción de corporeidad nos enseña algo muy importante. Él ha propuesto repensar la resurrección desde una categoría diferente. El cuerpo, la corporeidad, según él, muchas de las dificultades provienen de imaginar la resurrección como una reconstrucción física del cadáver. Pero la fe cristiana no exige necesariamente que vuelvan exactamente las mismas partículas materiales. La corporeidad es mucho más que materia, es la manera concreta en que una persona existe en el mundo. Eso incluye su identidad personal, su historia, sus relaciones, su memoria existencial, su capacidad de comunicación, su forma única de estar presente ante los demás y ante Dios. La corporeidad expresa el hecho de que el ser humano es una existencia encarnada. No es un alma utilizando un cuerpo como instrumento, es una realidad unitaria. Desde esta perspectiva, la resurrección no sería la reanimación de un cadáver, sino la plenificación definitiva de la persona en toda su identidad corporal. Esta propuesta encuentra ciertos puntos de contacto con la tradición clásica aristotélica, quien había afirmado que la identidad humana no depende exclusivamente de la materia. Tomás de Aquino enseñó que el alma es la forma sustancial del cuerpo. En ambos casos la persona es unidad. Sin embargo, la discusión actual gira en torno a cómo expresar esa unidad, utilizando categorías contemporáneas, sin perder la afirmación cristiana de una verdadera resurrección. Por ello, los teólogos consideran, algunos como Queiroga, que supera el materialismo ingenuo, mientras que otros consideran que corre el riesgo de acercarse demasiado a una espiritualización de la resurrección. Algunos teólogos contemporáneos han señalado que la Iglesia necesita recuperar con más fuerza la dimensión corporal de la salvación. La encarnación ya constituye una crítica al dualismo.
Dios no salva al hombre de su corporeidad, Dios salva al hombre entero. La resurrección de Cristo es precisamente la confirmación de esta verdad. Cristo no vuelve como un espíritu desencarnado, resucita con un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado no necesariamente es materia. Es la corporeidad de Cristo que se hace visible en una comunidad que le hace presente, que se hace presente en las especies del pan y del vino, que se hace presente en cada persona, que reproduce esas cualidades que caracterizaban a Cristo. No estamos negando que pudo haber sido en materia, carne, en físico, expresión física, pero esto es un tema bastante complejo y amplio. Podría afirmarse que una de las tareas pendientes de la teología actual es superar definitivamente el dualismo práctico heredado de siglos de influencia platónica. La síntesis más equilibrada parece encontrarse en la tradición que une la profundidad espiritual de Agustín, el realismo antropológico de Aristóteles, la metafísica de Tomás de Aquino, la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica y las preguntas contemporáneas planteadas por la ciencia, por Queiruga, sobre la corporeidad y la identidad personal. Desde esta perspectiva, la vida eterna no consiste en que un alma escape del cuerpo, sino en la participación plena de toda la persona en la vida de Dios. La esperanza cristiana no es simplemente la inmortalidad del alma, es algo mucho más radical, la resurrección de los muertos, la restauración de la creación y la glorificación integral del ser humano en Cristo. Y queda abierta una pregunta que atraviesa toda la historia de la filosofía y la teología. Si durante toda nuestra vida cambiamos continuamente de materia y seguimos siendo la misma persona, ¿qué es exactamente aquello que Dios resucita? La respuesta cristiana más profunda no parece ser los átomos, sino la persona entera en su identidad irrepetible, llamada a una existencia glorificada en comunión con Dios. Dirán por ahí que la verdadera muerte es el olvido. Que como Tomás podamos reconocer el resucitado en nuestras vidas, diciendo: Señor mío y Dios mío.